continuación tendremos un diálogo a manos del artista y que cuenta con una gran trayectoria profesional a su espalda. Así es, Laura. Palomino estudió en la Facultad de Arte de Cuenca y en la Fine Art School de Columbus, en Ohio, Estados Unidos, y realizó sus estudios de posgrado en Holanda. Actualmente su trabajo gira en torno a espacios, lugares, localizaciones y comunidades humanas, donde sus proyectos tratan asuntos éticos, estéticos y ecológicos, estableciendo diálogos críticos en torno a estas cuestiones. Ahora Palomino dará comienzo a su conferencia El arte no es suficiente, estética de la participación y el futuro como hecho cultural, en la que analizará las prácticas artísticas recientes vinculadas a proyectos de arte socialmente comprometidos, como herramientas de participación y transformación. Bueno, Jesús, ¿comenzamos? Buenísimo. Solo hay que ponerlo en contacto. Traiga su propio gorro. Bueno. Nada, no voy a abundar en el protocolo. Gracias a Juan Aguilar, gracias a todos los colaboradores, que sois realmente muy guapos todos. Muy guapos todos. Gracias a Daniel, porque ha hecho realmente que este comienzo tenga un valor. Cuando se empieza bien, solo se puede acabar mejor. Y ya veo que la intensidad va increciendo. O sea que, bien. Nada, yo voy a pasar una serie de imágenes. Básicamente la presentación tiene un valor más visual que argumentativo, pero el título, si alguien piensa que eso corresponde a una idea mía, no es mío. Art is not enough fue un mensaje, un moto que se dice en inglés, un mensaje que se mandó en la ciudad de Nueva York en el año 88 por un grupo que se llamaba Grand Fury, la Gran Furia, y era para decir a todas las personas que quisiesen trabajar a favor del activismo por los enfermos del SIDA, que se unieran a su causa, diciendo: artistas, por favor, no es suficiente hacer arte, sino que hay que pasar a la acción directa. La acción directa incluye personas que padecían SIDA y que no solo tenían el doble castigo de la desgracia de caer enfermas en una situación de gravedad, y posiblemente el futuro era en los años 80 ser diagnosticado de SIDA, el futuro, al no haber posibles medicinas para paliar esa enfermedad, era la muerte. O sea, se les estigmatizaba y se les golpeaba doblemente de manera cruel y sádica por parte de las autoridades por haber enfermado de SIDA, y con el mensaje de decir: no os vamos a ayudar, no vamos a hacer nada por vosotros. Entonces, ante esta falta de reacción, surgió Art is not enough. O sea, que no es una idea mía, sino que es algo que... ¿a dónde apunto? Aquí. Todos conocemos la bandera, pero la bandera debe tener estrellas, el cielo, pero lo que aparece en el lugar de las estrellas no son el cielo, sino son calaveras. Hay algunas partes de la presentación que voy a leer. Porque es muy importante entender que parte de esta presentación muy sencilla de lo que yo pretendo hacer hoy, y después habrá una parte más visual. El arte no es suficiente, art is not enough, estética de la participación y el futuro como hecho cultural. El subtítulo es muy rimbombante, parafrasea un libro de un antropólogo hindú americano que se llama Arjun Appadurai, muy interesante, y habla de que es posible, desde el momento global en el que vivimos, entender que el futuro puede pasar no solo, por ejemplo, por un modelo capitalista, sino que puede ser el futuro proyectado desde la cultura, que es el comentario que ha hecho esta chica aquí, hablando de que ella piensa
en la intervención que he tenido, que el trabajar colectivamente, la participación, es algo que puede tener una implantación total para trabajar. Es eso a lo que yo me refiero con el futuro. Se puede pensar el futuro cultural a partir de la participación. No es algo incomprensible para los que estamos aquí. La conferencia intentará analizar las prácticas artísticas recientes vinculadas a proyectos de arte socialmente comprometidos que consideran el arte como fuerza social de participación y transformación. De no intelectualizar en exceso, pero sí entender que hay ideas que proceden del ámbito ajeno al arte, pero que afectan mucho al arte. O sea, hay ideas discursivas tipo ecofeminismo, posthumanismo, nuevo materialismo, en fin, todos los mismos posibles que nos ayuden a actuar. Son ideas que están en el aire y que en gran medida los artistas utilizan para actuar. La conferencia presentará 4 líneas de argumentación tematizando: 1. El espíritu eminentemente ético-político de los proyectos de arte social comprometidos y su influencia en el presente. 2. Sobre cómo la experiencia contemporánea de tridimensionalidad y especificidad del lugar, site specificity, ha sido progresivamente ampliada por las propias prácticas artísticas para Tres, en torno a la vida social de los discursos y sus consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Siempre hay alguien o un grupo de personas que articulan las ideas. Y antes de que esa persona o esa persona articule esa idea, a lo mejor nadie ha pensado de esa manera. Las ideas tienen consecuencias. Cómo se comunican tienen consecuencias en el mundo. Las ideas, los discursos tienen una mundanidad y es importante conocerlas. Sobre cómo las prácticas de arte operan como fuerzas de participación social y transformación. La imagen que tenemos aquí simplemente es una obra de Daniel Buren, en la Galería John Weber, en Nueva York. Simplemente mirad lo que está pasando en Daniel Buren. Y pasan del espacio galéctico, legitimador, white cube, comercial, vinculado a ciertos consumos de élite o no, para salir a la calle. Esta es una imagen muy sencilla una imagen física de procesos sociales y culturales que pasaban en esa época, en los 70. La obra se llama Within and Beyond, o sea, dentro y más allá. Fácil de entender, o sea, nosotros estamos en la facultad, pero queremos ir más allá. Hacemos arte en un cierto margen social y cultural, pero si queremos hacer un arte socialmente comprometido, que tenga una mundanidad eficiente, queremos ir más allá, dentro y más allá. Vamos. Sobre todas estas ideas hay kilómetros y kilómetros y toneladas de ensayos hablando sobre la especificidad del lugar. Por ejemplo, Mi Wong Kah-won, una crítica historiadora chino-americana. Este libro que publicó en el 2004 no ha sido traducido. Quizás por eso los discursos de los que habla ella en España no tengan tanto, no hay tanta gente que los conozca. El libro no ha sido traducido. Es un libro súper importante. Se llama One de un análisis historiográfico bastante concienzudo, simplemente para determinar la línea de cómo evolucionan los proyectos. No intenta definir, sino a través de las prácticas de los artistas que a ella le interesan, decir, pues este artista hizo esto, después vino otro artista que hizo esto otro, y esto crea una línea de evolución hasta que yo he llegado a este punto.
Entonces ella habla, esta texto, no sé si se alcanza a ver, el arte del lugar tomó inicialmente el espacio como la textura, las formas de las paredes y las habitaciones. Toda esta idea de prestar atención al espacio fenomenológico, espacio real, donde se daban los proyectos de arte, es muy vinculado con la atención mínima. La escala, la proporción de los lugares, los edificios o los parques, las condiciones existentes de iluminación, la ventilación, los patrones de tráfico, las características topográficas distintivas, etc. O sea, ella habla que a principios de los 60, hay por ejemplo un artista como Mel Bosna que hace esta pieza en Alemania, que lo que hace es, se llama Measurement Room, la habitación de las medidas, simplemente representar o poner en valor la percepción del lugar, simplemente la misión es calcularte estéticamente el lugar. Pero Cabón insiste que, eso es los 60, la evolución de estas ideas lleva a que las características distintivas del arte actual, o sea, la evolución posterior de esa primera impulso a prestar atención al lugar, que fue más bien fenomenológica, de percepción física de espacios, orientado hacia el contexto que puede ser físico, urbano, simbólico, amplio, se conforman en el cruce de la práctica de arte con la realidad de un lugar como espacio físico, pero también un lugar como espacio humano, social, simbólico, más amplio, o sea, within and beyond, dentro y más allá. Ambas dimensiones están subordinadas a una localización que existe discursivamente determinada. Todos los espacios, como decía Daniel y como decía Eugenio, estamos en una institución que tiene un programa institucional y viene determinado por ese programa. No significa que tengamos que obedecer a pies juntillas lo que la institución nos mande, pero no olvidemos que estamos en un marco institucional concreto. ¿Qué hagamos con él? Dependerá de los cuestionamientos que nosotros llevemos a cabo. Los artistas cuestionaban no solo el espacio físico, sino también el espacio institucional, del espacio público o del espacio privado. De tal manera que a la dimensión física de los espacios, del lugar, se suman las condiciones también humanas, económicas, raciales, ecológicas, o sea, todos esos discursos que rodean y que intervienen en la realidad de un lugar. De tal manera que Cabón insiste, ambas dimensiones, la física y la simbólica, social, humana, están subordinadas a una organización que existe discursivamente determinada, que está delimitada como un campo de conocimiento, de intercambio intelectual y también de debate cultural. Y aquí estas dos palabras son las más importantes. Inevitablemente conlleva la aparición o la exigencia de un público activo, un público participativo. Quizás para conocer y participar primero hay que conocer, hay que tener interés por formar parte de ese debate cultural. Por eso es importante tener capacidad de lectura crítica de las obras de arte para poder ser un público activo. Todas estas situaciones de debate cultural ya se estaban dando de manera, digamos, natural en el ámbito del arte. Beuys, en Düsseldorf, con su idea de cultura social. Mendieta, planteando qué ocurre con la violencia estructural social hacia las mujeres. Mierle Aderman Ukeles, con planteamientos de proyectos a principios de los 80 sobre ecología urbana. O Adam Pfeiffer cuando plantea una reunión para enseñar a personas blancas a bailar funk. Funk Lessons, que es una performance para atraer a personas interesadas a hacer la cultura
Muchos procesos de participación se están dando de manera natural en el ámbito del arte. Aparece una historiadora como Cawon que, digamos, no digo que legitime, pero acuña ideas para que todas esas experiencias se legitimen aún más desde la teoría del arte y desde el diálogo, desde el debate cultural. En los 80 empieza a haber una reacción muy fuerte a la subida de los conservadores al poder en los Estados Unidos. Ronald Reagan, que tuvo 2 legislaturas, en las que, según parece, según tengo entendido, durante las 2 legislaturas de Reagan, o sea, que son 8 años, nunca pronunció en público la palabra SIDA. Son muchos días, ¿eh? Hubo un grupo que se llama Group Material, que en este grupo estaba Félix González Torres, que era un colectivo. De hecho, aparecen en los 80 muchos colectivos. O sea, la idea de continúa las galerías, continúa Jasper Jones, continúa la venta a grandes sumas de... O sea, todos son procesos paralelos, son procesos pioneros. En los 80 aparece Group Material, que hace estas intervenciones con posters, que lo que hace es coger testimonios de personas y convertirlos en póster y publicitarlos. En este póster, por ejemplo, dice: incluso si es fácil y divertido, estamos cansados de ser el público. Queremos hacer algo. Queremos crear nuestra propia cultura en lugar de solo comprar. Group Material. Esta idea de intentar activar al público tiene mucho que ver con los proyectos socialmente comprometidos. Este es un proyecto que hice en el 88, en el que simplemente hice una exposición abierta a todo aquel que quisiera participar. Algo así como el Salón de los Independientes de París al final del siglo XIX. Pero el centro no era, bueno, uno de los ingredientes más fuertes de la reunión era el debate sobre educación y democracia. Entre otras cosas, para decir, oye, ¿por qué está muriendo tanta gente de SIDA y el gobierno no hace absolutamente nada? Entonces, todas estas no se realmente en la sociedad democrática americana. Claro, el tipo de arte que usaba Ronald Reagan era otro. Este es el retrato que le hicieron por su regalo de cumpleaños en el año 84. Pero había otros tipos de retratos mucho más dolorosos. Este es David Kirby, que fue fotografiado en su proceso terminal en el hospital en Columbus por una aficionada, que no era ni profesional, Teresa Frare, que hizo un seguimiento, un reportaje de su desaparición. David Kirby, su padre, no sé si mi padre pero el hermano, familiares suyos. David Kirby cuando era una persona que no tenía ningún problema de salud. La foto de Teresa esta pieta contemporánea. Oliviero Toscani, el diseñador tan famoso de las campañas de Benetton, lo que hizo fue recuperar la foto, colorearla y hacer grandes pantallas publicitarias que hicieron también la labor de visibilizar el sufrimiento extremo en abandono de los enfermos de SIDA por omisión total de las autoridades sanitarias de muchos países. A Oliviero Toscani le cayeron algún que otro crítica por decir que era revista, ventajista, mira qué mal gusto utilizar. Y él dijo, no, voy a utilizar la imagen para que el público entienda que es una situación urgente, que hay que tomar conciencia por el dolor de estas personas y que hay que actuar. Yo recuerdo en el 92
vallas publicitarias por Sevilla. Carteles. ¿Qué pasa cuando el gobierno le da la espalda al ciudadano? En el subtítulo en la parte de abajo del texto, pone: el gobierno de los Estados Unidos considera que 4.524 personas fallecidas de SIDA pueden ser consideradas como algo menor. ¿Acaso no eran las personas adecuadas? ¿Acaso no es un apartheid médico? Estos pósters que hacía Grand Fury se pegaban por todas las calles y se utilizaban para publicar en los medios para llamar la atención de que algo o persona que pertenece al ámbito del lumpenproletariat, del ámbito de las drogas, de los servicios sexuales, etc. O sea, todos los grupos que los conservadores consideraban como despreciables y que se podía prescindir de ellos. En relación a esto salieron los activismos colectivos de los 90, como Grand Fury, como Group Material, o este grupo que se llama ACTA, que decía silencio igual a muerte. Si no hablamos, vamos a morir. Si no pedimos que nos ayuden, vamos a morir, porque desean nuestra muerte. Entonces, todo este impulso para hablar públicamente en nombre de colectivos marginados, olvidados y que se consideraban prescindibles, llevó que muchos colectivos en los 90, a lo mejor incluso personas que no tenían ningún vínculo con el arte, se hicieran activistas culturales, utilizando los medios estéticos para speaking truth to power, hablar, decir la verdad al poder. Esto es una frase que ha utilizado Edward Said, filólogo palestinoamericano, pero es de inspiración gramsciana, de Antonio Gramsci. O sea, hay que decir la verdad al poder. En los lugares, en las situaciones en las que podamos intuir, percibir, saber que los estándares mínimos de dignidad humana están siendo oprimidos, o están siendo olvidados, lo que hay que hacer es hablar al poder, decir, ¿por qué actúa el poder de esta manera? Acción directa. Los artistas se pasaron a hacer acciones directas ante la falta de reacción de los gobiernos o de las instituciones que supuestamente deberían proteger a los ciudadanos. Esto es una campaña que hizo Grand Fury en los medios de muchas ciudades de los Estados Unidos. Kissing doesn't kill. Besar no mata. En aquellas épocas había el rumor de que besar, los fluidos de la saliva pasándose a otra persona te hacían encontrar el SIDA. Era falso, era por la sangre. Besar no mata. Y parejas interraciales, hombres, mujeres, greed and indifference do. Lo que mata es la avaricia y la indiferencia. Mensaje clarísimo, ¿no? Speaking Truth to Power. Una campaña que tenía una dimensión, obviamente, de difusión del mensaje de no es el problema de los homosexuales, el problema es del gobierno. No es el problema de los drogadictos. Son personas enfermas. Mucho sabe el gobierno de esas personas. Entonces, todas estas
Aquí está en el metro que está vandalizado. Obviamente había muchas reacciones contra este tipo de actuaciones. Esto es Young Fury o Plain Doctor de General Idea. Este grupo es increíblemente brillante. Hicieron el logo famoso de AIDS para hacer una campaña que se llama Image Virus, antes de que existiera Internet. O sea, para hacer viral la idea, visibilizar la idea a la enfermedad del SIDA. Todo el mundo callado. No, yo no hablo del SIDA. SIDA, que era una elaboración de una imagen de Robert Indiana en los 60, copiaron y dijeron, el logo de Robert Indiana va a convertir en el SIDA. Después, grupos más radicales, colectivos de Nueva York, que decían, art is not enough. O sea, aquí hay que meter caña, aquí hay que hacer manifestaciones, aquí hay que sabotear porque no va a haber cambio, sino crearon este logotipo que se llama Riot. Riot es revuelta. Llamar a la revuelta. Silence Death. Silencio es la muerte. Son algunos ejemplos de cómo esa imagen se difundió. O póster, o sea, muy sencilla. O Group Material que hicieron en la Universidad de Berkeley en el año 90. En la que aparecen todos los eventos vinculados con la visibilización del SIDA. Cuando aparecen los primeros intentos por parte de las autoridades para crear un fármaco contra la enfermedad, las primeras manifestaciones, o sea, una efeméride, lo que sería recoger en una línea de tiempo todos los acontecimientos de tipo social, cultural, en torno al tema del SIDA. Camisetas, revistas. Fuera del museo, con su manera habitual, lo que había puesto es estas planchas, muy mínimas, en las que había testimonios de personas individuales en torno al SIDA. Había personas comprensivas con el SIDA, o había comentarios de tipo absolutamente cruel con respecto a las personas que iban a morir por la enfermedad. Que tiene mucho que ver, Penny González estaba en Group Material, después hizo su trabajo personal individual, como las pantallas negras con efemérides vinculadas también a la lucha de los colectivos LGTBI en los Estados Unidos. No sé si sabéis que hasta muy tarde en los Estados Unidos era ilegal la práctica homosexual en algunos estados. Ilegal. Si tú pasas por un juzgado por prácticas homosexuales, haga. Speaking Truth to Power es hacer este proyecto su mujer, Barbara Bush y yo, hemos tenido amigos que han muerto de SIDA. Una vez que la enfermedad golpea, nosotros no les culpabilizamos a aquellos que están sufriendo. Nosotros intentamos amarles, cuidarles y darles confort. Nosotros no nos despedimos de sus trabajos. No los evitamos. Nosotros no cancelamos sus seguros de enfermedad. Pues esa intervención es absolutamente falsa. Lo que hizo Group Material fue utilizar esa cita del presidente de los Estados Unidos diciendo que ellos eran comprensivos con los enfermos, que no les echaban los trabajos, que no cancelaban sus seguros, cuando se descubrió que en esta ciudad, en Connecticut, en Bradford, un seguro había cancelado, un seguro de salud, había cancelado los seguros de muchas personas que habían contraído el SIDA. Y que esa empresa estaba vinculada con las instituciones. No sé si conocéis la casuística de los seguros de enfermedad de los Estados Unidos. Puede ser muy rico y si contraes una enfermedad grave en los Estados Unidos, te dejarás toda tu fortuna en pagar los tratamientos. No es como la seguridad social universal en Europa, o al menos la española. Es muy difícil sobrevivir a una enfermedad severa en los Estados Unidos si no tienes mucho dinero.
Un trabajo muy conocido. Entonces, para marcar la línea hacia dónde queremos ir, hasta el presente. Carteles en la calle, carteles cuestionando, preguntando cuántas mujeres han realizado exposiciones individuales en los museos de Nueva York. La pregunta es directa, ¿no? Speaking truth to power, estoy preguntando cuántas mujeres han expuesto en la ciudad de Nueva York en los museos en el año, en lo que es el año 89. Guggenheim, 0. Metropolitan, 0. Modern, 1. Whitney, 0. Ninguna mujer. La pregunta siguiente que hicieron fue ¿cuántas mujeres de color, o sea, de raza no blanca han expuesto? Tampoco. O sea, lo que Guerrilla Girls han hecho con mucha efectividad es poner sobre la arena social las preguntas que nadie quería hacer. Nadie quería preguntar por qué no había mujeres en el museo, por qué no había mujeres de color o mujeres indígenas. Ellas hicieron la pregunta. En el año 93, en Chicago, se hace un proyecto que es pionero, es muy interesante. Yo estuve en Chicago el año 93, en octubre, un poco después de que se clausurara esta exposición. Ella es Mary Jane Jacob, que hizo una exposición que se llama ¿Vale? Tendré que contar. Ella decía, en 1980 fui miembro de la Junta del Comité Sculpture Chicago. Estaba también comisariando una exposición específica en Charleston, Carolina del Sur, titulada Lugares con un pasado, en la que los artistas invitados trabajaban con historias silenciadas sobre la esclavitud. Trabajando en Sculpture Chicago, quedé muy impresionada por el entusiasmo genuino de esta junta por los trabajos que habían llevado a cabo recientemente Vita Conchi u otros artistas. Sin embargo, su separación programática entre artistas locales, nacionales e internacionales me pareció algo simplista y provincial. Además, su proceso curatorial de selección, generalmente basado en maquetas y modelos a escala para realizar al aire libre, me pareció anticuado. O sea, ella consideraba que la manera de hacer arte público en Chicago en el año 93 a ella no le interesaba. Ella plantea otra cosa. No reflejaba entonces ella planteó esta exposición en la que había artistas que hacían no objetos, sino proyectos, y estos proyectos estaban realizados con colectivos ciudadanos de la periferia de la ciudad de Chicago. Ella planteaba, ¿qué pasaría si abriéramos completamente el proceso para permitir que los artistas pudieran hacer lo que realmente hacen? No un objeto, sino otra experiencia. ¿Y qué pasaría si realmente abriéramos el proceso para permitir que el público fuera parte de esa experiencia? O sea, un público activo. ¿Cómo se podría lograr esto de manera eficaz? Entonces ella planteó una serie de proyectos. Creo que muy rápido participó con Mark Dion, que hizo un proyecto durante 2 años en los que el artista recibía un sueldo, como si fuera un fee, por un servicio profesional. Y él creó un grupo que se llamaba Chicago Urban Ecology Action Group, el grupo de ecología urbana activo de Chicago, con chicos de un high school, de un bachillerato, para hacer durante 2 años un estudio de la ecología urbana de la ciudad. Y estaban en el parque Lincoln haciendo su trabajo. Parte del proyecto fue visitar una selva en Belice, todo financiado por dinero público, con dinero público. Bardeo es muy conocido después por sus trabajos que han tenido mucho que ver con la ecología, con cómo se representa la naturaleza, etc. O Manglano Valle, que es un artista español que vive en Chicago, que hizo una especie de proyecto televecindario, algo completamente pionero, como esta exposición,
de los vídeos que con cámaras muy sencillas hacían los chicos del barrio en torno a las problemáticas de esos barrios, que en los que había una violencia brutal en aquella época. Yo recuerdo, estuve 10 días en Chicago y los 10 días que estuve en mi barrio, que era el barrio en este contexto de violencia, el hecho de hacer uso de cámaras para crear una narrativa de los barrios y después hacer con esto una exposición que se comunicaba con las voces propias de los ciudadanos que vivían en los barrios, era algo realmente que aliviaba la tensión y que era algo completamente novedoso. O Susan Lacey, que presentó estas 100 piedras, homenaje a las feministas de la ciudad de Chicago. Cada piedra tenía una placa con un nombre, que era una persona real. Las piedras estaban instaladas en sitios aleatorios. La señora es la feminista a la que esta piedra hace homenaje. Las piedras estaban en las aceras, en los parques, en los sitios, en la estación de metro, ahí. O esto es el concepto modernista de espacio público con escultura de Picasso en una plaza, muy cara. Bien, existe, pero existe también la posibilidad de hacer monumentos dispersos de una discursividad disidente con ideas de crítica feminista, haciendo homenajes a las mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres en la ciudad de Chicago. Al final se cerró el proyecto, esta Gloria Steinem, esta es una líder egipcia feminista que nunca recuerdo su nombre, muy famosa. Susan Lacey hizo una cena en un museo de Chicago, es un vídeo, está en internet, se puede ver. Cada una de estas personas, que son líderes de muchos países del mundo, hablaban sobre su idea de cómo el pensamiento crítico feminista radical puede transformar las identidades sociales y las fuerzas sociales. Había este proyecto de Martínez, que era un artista... Tenemos un par de preguntas rápidas. Sí. Vamos. Sí. ¿Vale? ¿Ya? ¿Cuál? Vamos un par de minutos para terminar y... Vale. y le lanzamos la Vale, vale. Había este en el que en las bandas se hizo un pasacalles para bandas de diferentes zonas en conflicto y los pasacalles lo que hicieron es aliviar la tensión y hacer participar a bandas enemigas en el pasacalle. O este lugar del colectivo se llamó Jaja, que se llama Flood, en el que era un lugar que duró 2 años, en el que se plantaba comida libre de químicas, comida sana, zanahorias, remolachas, lechugas, para personas enfermas de SIDA. No solo iba a coger alimentos, todas estas ideas, obviamente, están muy tematizadas en libros posteriores. Murió con el arte racional, Sensibilidad Nacional, del año 2001, por los proyectos de tirabanilla, de participación, voice. O sea, quiero decir, hay un momento en que las etiquetas emergen con más claridad en el ámbito público porque alguien las ha tematizado. Tipo Guió con el arte relacional o Mary J. Jacob con su proyecto de Culture in Action. O sea, hay alguien que todas esas ideas que están en el aire, zeitgeist, el espíritu de época, zeitgeist es una palabra muy interesante, de zeit es tiempo, geist es el espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo de esta época llevaba a la actuación directa, colectiva, hablando la verdad al poder. Si quieres acabo porque... Algo súper importante. Superflex hace este parque, que es un corredor en la ciudad de Copenhague, Nørrebro, es un barrio
de clase trabajadora inmigrante. Creo que hay hasta 50 nacionalidades. Superflex lo que hace es utilizar esta franja de terreno en la que hay parque, arbolado, canchas de baloncesto y tal, pero de una manera muy singular, esa es una parte del parque, invita a todos los colectivos, jamaicanos, españoles, argelinos, marroquíes, pakistaníes, que decida cada comunidad un objeto de diseño que representa a su país. Entonces, todos los objetos de mobiliario que hay en el parque representan a una comunidad. Han sido elegidos en un debate colectivo de cada comunidad para proponer el proyecto. De tal manera que en la Plaza Roja, que es este espacio, primero, hay una serie de elementos. Estos son los altavoces que propuso la comunidad jamaicana. Es obvio, ¿no? Música. Estos fueron los japoneses, un pulpo, hipotobogán y tal. Por la comunidad marroquí, una fuente, que es un objeto que puedes ver en Marrakech o en Rabat, pero trasladado, tal cual, construido allí. Los palestinos pidieron tierra de Palestina. Esto no sé qué nacionalidad, pero es una parada de autobús que está en árabe. Esto es una cancha de baloncesto, pero al mismo tiempo era skate, para que veáis que los diseños, esto es los kazajos de Kazajstán, lo que hicieron fue trasladar, digamos, un diseño conocido en su país a Dinamarca. Es una parada de autobús o un lugar de parada o espera. De tal manera que todo ese recorrido, cada una de las banderitas era un objeto de movilidad urbano que cada comunidad del barrio había propuesto para que formase parte de la experiencia del parque. Todas las nacionalidades, los objetos, todas las nacionalidades, los objetos. O voy a contar este proyecto de Centrum für Politische Schönheit, el Centro para la Belleza Política, un colectivo alemán de Berlín que funciona como una especie de ONG. Se puede dar dinero, 50 euros, para que sus proyectos se lleven a cabo. Su único objetivo es llamar la atención lo más posible a nivel mediático. Speaking truth to power, hablando de cara al poder de por qué ocurren ciertas cosas. Fueron a un, es el último proyecto y ya pasamos a 2 minutos. Fueron a un cementerio en el que se entierran a los inmigrantes que llegan por lo general de África, norte de África, y mueren en el mar. Los cadáveres son enterrados sin identidad. Sconosciuto, número 12. Cadáver 12, no sabemos quién es. Entonces ellos, todo legal. Van a Grillento, van al cementerio, rescatan el cuerpo, que era de una persona de cultura islámica y de fe musulmana, y lo llevan a Berlín, donde están sus familiares, que le esperaban. Esto funciona obviamente por escándalo, pero también por honestidad intelectual. De enterramiento musulmán de la manera apropiada, que es el que debería haber recibido esa persona en condiciones normales, pero al haber muerto, fallecido en el mar, desconocida, no tiene esa posibilidad. El Centro para la Belleza Política recupera el cadáver, lo lleva con sus familiares, le prepara el ritual para que realmente esa persona pueda descansar en paz. Se lleva a cabo con todos los medios posibles delante, porque no es cuestión solo de hacer el ritual en privado, sino que hay que hablar al poder a la cara. Y hay estas sillas con los nombres de los políticos responsables de que esa situación haya sido así, que las personas hayan muerto sin más, intentando mejorar sus condiciones de vida sin reconocimiento alguno. Hay 2 o 3 proyectos más, pero lo dejo aquí porque si no
simplemente la idea de que es posible entender el futuro desde un punto de vista cultural y que esta participación cultural obviamente pasa por muchos proyectos de estética participativa, que es una etiqueta que ha definido largamente Claire Bishop en un libro que se llama Artificial Health. O sea, los historiadores que por lo general acuñan etiquetas críticas de éxito son personas que leen el zeitgeist, el espíritu de época, y dicen, ah, claro, la estética participativa realmente puede abrir un camino hacia el futuro, y hacia el futuro mejor, futuro en el que haya una idea de esperanza no naif, sino una idea de esperanza dialécticamente compleja. Nos tendremos que enfrentar el futuro con muchos problemas de desastre ecológico, todavía no sabemos cómo abordar eso, pero esa posibilidad de abordarlos a través de una visión cultural es posible, es lo que yo creo. Gracias. No, creo que son temas completamente... De hecho, bueno, lo del COVID de pandemia, todas las autoridades han reaccionado, afortunadamente, y la diferencia es obvia. O sea, al ser pandemia, todos somos susceptibles de contraer el COVID. No hay ningún grupo minoritario al que se pueda indicar con el dedo y decir, ah, sois vosotros, sois culpables, claro. Habéis tenido una vida sexual tan promiscua y por eso, o sea, toda la culpabilidad que conlleva la cultura judeocristiana. Claro, te ha pasado eso porque has estado todo el día de fiesta, te has drogado un montón y encima has tenido 40 amantes. Todo esto, o sea, esa estigmatización que se llevó a cabo con el SIDA no es comparable con la del COVID. O sea, claro, la SIDA no fue pandemia, fue una epidemia que afectaba a una serie de personas, pero bueno, hubo casos de personas que se contagiaron de SIDA en el dentista. Un niño que se contagió de SIDA en el dentista. Bueno, también al niño, eso es un caso local, se le estigmatizó en la escuela, nadie quería estar con el niño decía, bueno, es que me he contagiado al dentista. O sea, siempre hay razones para hacer sentir mal a los demás. Siempre hay razones para que parece que los sádicos conservadores apunten con el dedo quiénes son los culpables de todas las cosas que ocurren. Entonces fue el tema del SIDA. Yo tengo amigos que fallecieron. Yo era muy joven, tampoco sabía muy bien qué pasaba, pero yo de repente un día, yo estudiaba estudiando en Cuenca, y pregunté, oye, Antonio, un chico que no era de la facultad, sabíamos, lo conocía, Antonio, no, Antonio ha muerto. No es que ha muerto, pero ¿sabes? Enfermo. No sé, no se sabe. Claro, me enteré que había muerto de SIDA. O sea, es que hasta tal punto era vergonzoso reconocer que alguien tenía SIDA en esa época, o sea, yo lo experimentaba, que se dejaba a las personas abandonadas. O sea, ni siquiera socialmente se podía tener compasión por alguien que había muerto de SIDA. Absurdo. O sea, pero claro, es difícil. O sea, ahora lo vemos muy claro, pero es que en aquella época era así. Yo lo experimenté. Michel Foucault murió de SIDA, supuestamente. Nadie dijo que había muerto de SIDA en el 86. Hasta que Rob Hudson, el autor, dijo públicamente, o Magic, el Johnson, el jugador, o sea, cuando hubo personas que dieron un paso al frente, decir, bueno, vale, soy portador, lo siento. Parece que hubo un cambio en la percepción, pero llevó años y años, hasta que hubo personas públicas que dijeron, no, bueno, sí, esa foto de SIDA, posiblemente mi futuro es morir, pero claro, si no buscáis fármacos, si no ayudáis a las personas, si encima de la enfermedad me machacáis psicológicamente, pues a lo mejor lo que quiero es morir, claro. O sea, es difícil de trasladar, incluso aunque lo cuente, es difícil de trasladar qué pasó ahí. En España hubo Pepe Faliu, que hizo un proyecto Carrying, que era desde el Reina Sofía, dos personas lo llevaban, él iba con las piernas descubiertas, lo llevaban como así, como haciendo con las manos
lo portaban y lo llevaron hasta un recorrido por Madrid para hacer carrying, es llevar, para llamar la atención pública. Esto fue el año 93. Yo fui a ver esa performance. Claro, había mucha gente allí, pero eso a lo mejor mediáticamente era algo difícil, era difícil de explicar al público no conocedor o no receptivo qué era el SIDA. Y lo primero que había era miedo, rechazo y no sabes. Eso, silence is dead. O sea, como no hablemos, vamos a morir, hay que hablar. Por lo menos que se intente buscar fármacos, que se intente ayudar a las personas, que si esta persona está enferma, no le corte el seguro para que le ayuden. Que eso es sadismo. Eso es sadismo institucional. Eso es violencia. Ah, que estás enfermo. Te corto el seguro. Tú sabes. Ya búscate la vida. Duro. Es difícil de trasladar la situación, pero bueno, todas estas olas hablan de eso. Reaccionan hablando al poder, a la cara, tirando al poder de por qué actúa de esa manera. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos no invierte dinero en buscar un fármaco para esta? Ah, claro, no gastáis dinero porque es el grupo marginal o el grupo estigmatizado o son los gays que no os interesan porque además nos votan, en fin, lo que ya conocemos. Diferente de COVID y SIDA. Eso yo te quería hacer la pregunta, pero quizás la has contestado con la última frase, ¿no? Diciendo que realmente se puede cambiar, ¿no? la situación, la realidad con esos discursos. Quizás podemos formular la pregunta y es ¿qué eficacia o a qué plazo tiene eficacia, puede tener eficacia esos discursos no hegemónicos, ¿no? Que se saltan un poco o que vienen a contradecir el relato dominante? ¿Tú crees que realmente desde el arte podemos establecer esos discursos que tengan un impacto o es una cosa que tiene... Yo confío, ¿verdad? Te digo, ¿verdad? Que yo confío que a largo plazo seguro, pero quizá a corto plazo tengo mis dudas, ¿no? Esa es la pregunta siempre... Vamos, no porque venga de ti, sino, o sea, yo entiendo que tú la haces de una manera culta, conocedora, pero digamos que es la pregunta estándar media que todo el mundo un público a lo mejor no conocedor puede decir, bueno, sí, arte socialmente comprometido, pero realmente eso cambia, las herramientas son tan modestas, en un ámbito tan pequeño, tan... Respuestas. ¿Cómo lo aplico yo en mi vida? Prefiero leer poesía que ver Telecinco. Prefiero hacer un proyecto que trate de la poesía árabe contemporánea y que explique a una ciudad como Valencia o Santiago de Compostela o León o París o Ámsterdam, que la poesía árabe contemporánea es un vehículo cultural importantísimo y que habla de las situaciones más urgentes de la cultura islámica y que vivimos muy espalda a esa situación, incluso casi no conocemos a nadie en nuestra ciudad que sea de cultura islámica y que intentamos darle visibilidad a eso. Prefiero hacer eso que perder el tiempo en otras cosas. La eficacia, bueno, la eficacia es lo que tú has dicho aquí, para las personas que participan tiene valor, para las personas que participan como agentes activos tiene valor, para el público activo tiene valor, bueno, en un cierto ámbito, obviamente modesto y pequeño, tiene valor, pero las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias, los actos tienen consecuencias. Si Judith Butler no escribe Gender Trouble en el año 93, ese discurso lo hubiese sacado persona y tal, pero no de la manera idiosincrática y de éxito crítico transformador de las conciencias. Gender Trouble, ¿cuál es el problema del género? Ella plantea, bueno, pues para ella, en su visión, puede haber gente que opine de otra manera, vendrán otras propuestas que superen o que aparten esa idea, o no, a lo mejor prevalece. El problema de género es que para ella es algo cultural, no biológico. Si llega a esa conclusión, la premisa, el campo se abre. Y el campo se abre. El campo se abre porque mucha gente dice, ah, claro, es que Judith Butler está hablando de algo que es posible llevar a cabo. No tengo por qué identificarme con mi biología, porque es que mi biología no me dice nada. Lo que me dice algo es mi corazón, o mi cabeza, o mi deseo,
ella apunta mucho la palabra deseo, el deseo de crear novedad, de salir de lo que ya existe, de lo conocido. Y si tú quieres considerar que tu género es cultural, pues tienes derecho a determinarlo de una manera no biológica. Por ejemplo, por poner una idea que es muy clara, en cómo las ideas tienen consecuencias. La difusión de las ideas tiene consecuencias. ¿Qué tipo de uso del lenguaje tiene consecuencias? ¿Qué temas se plantean? Es mejor estar aquí que no estar perdiendo tiempo viendo la televisión. Eso sin duda, para mí es obvio. Eso es participar de manera activa en la asistencia, ¿eh? Yo creo que merece la pena. Lo otro, o sea, Telecinco debería ser abolido. Democráticamente. Muchas gracias por venir. Un minuto. Conocido por la posibilidad de ahora mismo desarrollar este tipo de conocimientos, como dicen los 80, es más difícil. Yo estoy últimamente escuchando muchos vídeos de Noam Chomsky, quizás porque intuyo que está llegando al final de su vida y no podemos escuchar su voz en directo. Él dice que siempre hay razones para la reacción. Siempre hay razones para la reacción. La reacción puede ser en tu casa si tu padre abusa de tus hermanos. Y tú dices a tu padre que se acabó. Que se acabó, que le vas a denunciar. O te peleas con él. No sé. Siempre hay razones para... Eso es muy dramático, pero bueno, es una cosa muy sencilla de entender. Tu padre abusa de tus hijos, de tus hermanos, de una manera cruel y con toda lógica, en el límite de lo delictivo, que tú puedes decir, se acabó. Siempre hay una posibilidad de reaccionar ayudando a tus compañeros en la clase a hacer algo, no sé. Son imágenes muy sencillas, pero llevadas a otro nivel, es lo mismo. Quizás la emergencia de esos colectivos que utilizaban medios estéticos en los 90, la emergencia fue muy clara porque había un problema muy claro, muy urgente, que era el tema del SIDA. En ciertas comunidades era realmente, o sea, morían muchas personas cada día. Entonces esa reacción era muy obvia. A lo mejor nosotros no tenemos tan difuso, o sea, es un poco más difuso nuestro problemática, pero yo creo que siempre hay motivos para activarse, incluso para simplemente por una acción lúdica, o sea, por romper la inercia aburrida de muchos componentes sociales que nos intentan vender, que son un rollo, un puro rollo, y no sirven para nada. Es mucho más divertido estar aquí que no estar haciendo otras cosas más pasivas, ¿no? Creo que siempre hay motivos para divertirse, para hacer algo, para estar con alguien. Siempre hay razones más o menos dramáticas, dependiendo de la situación.